espera que cerca de 2 millones de personas asistan a la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa. Bueno, de hecho ya están muchos de ellos por ahí asentados desde ayer, con las primeras, desde el domingo, ¿no? Y ahora con las primeras cosas que, las primeras escenas de lo que va siendo ya los días climáticos, que son jueves, viernes, sábado, domingo. El año pasado, en la representación 181 de este Vía Crucis, acudieron, anótele usted, 2.473.000 personas, más que en 2023, 2.152.000 y más que en 2022, 1.800.000. Bueno, esto le dice un poco lo que pasa. Son representaciones de Semana Santa también que se dan, bueno, son partícipes todos los vecinos o buena parte de los vecinos de las diferentes colonias que conforman lo que se conoce como los pueblos de Iztapalapa. En 2023 se reportaron 2.152.000. Ya le contaba la cifra, que ahí la pusimos, que como usted ve, la asistencia bajó, quizás un poco también el asunto post-COVID, ¿no? O sea, fue COVID y luego post-COVID, y pues se registraron 1.8 millones de personas. Pero, como usted ve, el año pasado y este año, esto fue subiendo. Bueno, esto es una de las partes que vemos, pero también pensamos si la Semana Santa o si la pasión y muerte de Jesucristo fue como dicen pues las películas, o dice un poco lo que se representa en Semana Santa, dice el mártir del Calvario, yo decía ayer, ¿no? Con Enrique Rambal. ¿Qué es lo que dice? Bueno, Roberto Blancarte, profesor investigador del Colegio de México y sociólogo de religiones y creencias. Muchas gracias por tu participación, Roberto. Gracias que estás con nosotros. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Javier? Gracias. ¿Cómo es exactamente que murió Jesucristo? ¿Así como nos dicen que murió? ¿O como nos dicen en Iztapalapa? ¿O como nos dicen las películas? ¿Fue así la Semana Santa? ¿Fue así su pasión y muerte? Bueno, obviamente todo esto es una tradición oral recogida décadas después por los evangelios y por lo tanto con todo lo que eso puede significar en términos de reconstrucción histórica, ¿no? Lo más importante es, en primer lugar, tratar de probar que Jesús fue un personaje histórico. Y hay algunas fuentes que así lo demuestran, ¿no? Sin embargo, fuera de eso, hay, digamos, toda la historia, lo que se recoge en los evangelios, pues ya es, digamos, una reconstrucción a posteriori, sujeta a lo que durante siglos después se consideró los escritos ortodoxos. Y después eso significa que también se desecharon algunos que no se consideraron dentro, digamos, de la ortodoxia, que se denominaron apócrifos y que no entran entonces en digamos, en el conocimiento oficial, digamos, de la doctrina católica, ¿no? Uh-huh. Pero digamos que lo que las películas intentan reproducir es lo que en principio esos evangelios establecieron, ¿no? Uh-huh. Pero siempre hay que recordar que esos evangelios fueron escritos décadas después y que además lo que se considera oficial, como verdad oficial, se estableció siglos después, ¿no? 3 o 4 siglos después, ¿no? Oye, ¿qué supones? ¿Qué hay detrás de lo que ves en Iztapalapa, de lo que ves en Taxco, de lo que se ve en San Luis Potosí, de lo que se ve en Filipinas, por ejemplo, ¿no? Que son cosas ahí terribles, Sí. en España mismo? ¿Qué hay detrás de ahí? ¿Una fe, una religiosidad, o hay un espectáculo, o hay qué? Yo creo que es una mezcla de muchas cosas, de todas las que tú mencionas. En particular, digamos, que todo eso lo podríamos envolver alrededor del concepto de tradición. Uh-huh. Y la tradición muchas veces, pues, lo que hace precisamente es reproducir una determinada memoria que, digamos, que está ligada a una religión, en este caso, pero que no necesariamente significa que los que están allí presentes son
más religiosos que otros, o que en particular ese acto signifique una particular religiosidad de los asistentes, ¿no? Lo que significa es que la gente sigue una tradición que obviamente está basada en una narración religiosa, pero de ahí a qué significa en términos de religiosidad para la gente es más complejo. Ujú. Muchas veces estamos hablando más de fenómenos culturales Sí. que religiosos, aunque obviamente siempre hay una mezcla entre cultura y religión en este caso, ¿no? ¿Qué hace la jerarquía católica, Roberto, ante todo esto? Lo deja, ¿no? Lo deja pasar, ¿no? O digamos, o trata de matizarlo, porque durante algún tiempo la jerarquía católica, pues, veía en lo de la representación de Iztapalapa, pues, un acto de religiosidad que le servía incluso, ¿no? Y bueno, la jerarquía católica siempre ha tratado de conducir la religiosidad popular, Ujú. sabiendo que se escapa un poco de los controles que muchas veces la propia organización de muchas fiestas religiosas, de muchos eventos de este tipo, no son controlados directamente por los sacerdotes o por la jerarquía en general, pero entienden que es algo que hay que conducir de alguna manera para que no salga demasiado digamos, de los carriles doctrinales, pero al mismo tiempo entendiendo que son manifestaciones que tienen una cierta autonomía Claro. y que hay que conciliar y tratar, insisto, de canalizar y de conducir, ¿no? Ujú. Y eso desde siempre, porque pues, hay escritos del siglo XVIII en que los obispos hablan de eso, ¿no? Hablan de las expresiones de religión popular que no, con las cuales no estaban necesariamente muy de acuerdo los propios obispos, pero que pues tenían que dejar que procediera y así creo que en el fondo así sigue siendo, ¿no? Sí. De alguna manera. Ahora, la tradición, por lo que parece, Roberto, no se pierde. Digo, si nos atenemos, ahorita dábamos los números de cómo, bueno, se apareció el COVID, ¿no? Pero después, creciendo, creciendo, o sea, hoy se calcula que va a haber mucho más gente, pues cerca de 100,000, quizás personas más que las del año pasado. Claro, porque para muchas de estas localidades, como es el caso de Iztapalapa, digamos que es parte de una celebración, de una conmemoración, perdón, más que una celebración, Sí, de una conmemoración eh, en la que participan muchos de los que no tienen otra alternativa también. claro. O sea, que se quedan en Semana Santa porque no se van a ir a Acapulco, porque no tienen manera de ir a otro lado, o simple y sencillamente porque no quieren y prefieren de alguna manera participar u observar esta conmemoración, ¿no? Y entonces por eso se vuelve tan masiva, ¿no? Ujú. Porque es muchísima gente cuya alternativa no es irse de ahí, sino participar y como es algo que se convierte en una tradición y parte de la cultura, de la propia identidad incluso de la localidad, pues se vuelve algo al que mucha gente quiere ir, ¿no? Sí, Y claro. que asiste mismo, ¿no? Bueno, Y hay que recordar que Iztapalapa es una, diga, alcaldía muy populosa, digamos, y que a la cual asisten también obviamente vecinos de muchas zonas de la Ciudad de México y del Estado de México que está alrededor, ¿no? ujú. Oye, además, más lo que hacen, más lo que se hace en las redes, pero también más lo que se hace en los medios, ¿no? Los medios transmiten casi en vivo, pues, todo el proceso. Claro, claro, y lo que es muy interesante es que se convierte en algo en el que incluso las instituciones públicas tienen que participar. ¿Por qué? Porque se requiere que haya seguridad en todo ese proceso, se requiere que haya una intervención en términos de salubridad, de temas de posibles riesgos para muchas personas. Entonces, las instancias públicas tienen que intervenir, ¿no? Ujú. Y luego empiezan otras cosas ya muy mezcladas, como el hecho de que en qué momento eso se convierte en un patrimonio cultural, Claro. ¿no? En donde ya
hay una mezcla entre lo religioso y lo que culturalmente se establece, aunque obviamente hay alguna forma de, digamos, de privilegio a una religión específica que no necesariamente comparten otras, ¿no? Pero bueno, eso es como parte de muchas de las cosas que ahora vivimos, en donde no queda claro, insisto, qué es cultura, qué es tradición y qué es religión, ¿no? Pienso, por ejemplo, en todas las celebraciones alrededor del Día de Muertos, ¿no? En donde pues ya no queda muy claro dónde empieza y dónde termina lo religioso, ¿no? Y aquí obviamente todos sabemos que en realidad en lo que estamos viendo y sobre todo en un lugar como la Ciudad de México, hay procesos más bien de desafiliación institucional, o sea, donde ya hay cada vez más personas que no se sienten parte de la iglesia, pero al mismo tiempo eso no quiere decir que no tienen alguna forma de espiritualidad o que comparten por solo el hecho de ser tradición algunos de estos eventos, ¿no? Te mando un gran saludo, Roberto Blancarte. Muchas gracias que estuviste con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, un gusto como siempre.